¿Qué pasaría si la persona que más quieres se convirtiera en tu peor prisión? Al principio, todo parecía un cuento de hadas, un romance arrollador, promesas de un futuro perfecto, palabras que te envuelven como una suave melodía. Pero poco a poco, las notas cambian. El afecto se convierte en posesión, el cuidado se convierte en control, y el amor se convierte en una trampa. Marina creía haber encontrado al hombre de sus sueños. Pero lo que empezó como una pasión arrolladora, pronto se convirtió en una pesadilla de la que no podía despertar. Durante 10 años, su vida estuvo moldeada por un cruel ciclo de manipulación, aislamiento y miedo, hasta que un día ocurrió algo. Algo que hizo que la última pieza de este rompecabezas enfermizo encajara en su sitio. Y en ese momento se dio cuenta. O huía o no quedaría nada de ella. Pero escapar de alguien que te conoce mejor que tú misma es más difícil de lo que parece. Y esta es la historia de la mujer que tuvo que desafiar lo imposible para liberarse. ¿Hasta dónde llegarías para salvar tu propia vida? El sol se derramaba sobre las concurridas calles de la pequeña ciudad costera, reflejando tonos dorados en las tranquilas aguas del puerto. Marina se ajustaba la correa del bolso al hombro mientras caminaba junto a Sofía, empapándose del animado ambiente del lugar. Habían ahorrado durante meses para este viaje, una breve escapada de la monótona rutina de sus vidas en la gran ciudad. Fue en el café de una pintoresca plaza donde el destino se desplegó ante ella. Un hombre alto y de sonrisa fácil parecía sentirse a gusto entre los turistas, enfrascado en una animada conversación con un grupo de amigos. Marina se dio cuenta de que la miraba de vez en cuando, como si evaluara su presencia. Cuando por fin sus miradas se encontraron, él no dudó. Se levantó y se acercó a ella. «No he podido evitar darme cuenta de que pareces ser nueva aquí». El tono despreocupado y la confianza con la que se desenvolvía provocaron en Marina una inmediata sensación de encanto. James, como él mismo se presentó, era encantador sin esfuerzo, con una mirada penetrante y una voz aterciopelada. Hablaron durante horas, y cada palabra que decía parecía haber sido elegida para envolverla. La hacía reír, la hacía sentir especial. Aquella tarde, mientras caminaban por el paseo iluminado por viejas farolas, Marina se sintió como en una de esas novelas que solía leer. James la cogió de la mano con naturalidad y le prometió que aquello no era más que el principio. «¿Crees en las conexiones instantáneas?», le preguntó. Ella no sabía qué responder, pero en ese momento quería creer. Durante los días siguientes, lo que había sido un flirteo fugaz se convirtió en algo más intenso. James siempre sabía qué decir, aparecía en los lugares adecuados y creaba momentos dignos de un cuento de hadas. Marina se encontró enredada en su atención, como si fuera una fuerza gravitatoria imposible de resistir. Sofía, al ver a su amiga enamorarse tan rápidamente, expresó su preocupación. «Esto va demasiado rápido, Marina. Apenas le conoces». Pero Marina se rió, convencida de que el destino le había deparado por fin algo grande. Cuando James le propuso quedarse más tiempo en la ciudad, Marina dudó un momento, pero en el fondo ya sabía la respuesta. ¿Cómo era su vida antes de él? Una secuencia predecible de días monótonos y sueños aplazados. Ahora se sentía parte de algo más grande. La boda tuvo lugar poco después, en una ceremonia íntima. Marina llevaba un vestido sencillo, pero James la hizo parecer la mujer más despampanante del mundo. La promesa de amor eterno resonaba en sus votos, y ella creía cada palabra. La casa a la que se mudaron era espaciosa y estaba bien decorada, llena de recuerdos de la familia de James. Pero pronto Marina empezó a fijarse en pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos.
Sus hermanas la trataban con calculada distancia, y su suegra se empeñaba en recordarle con sutiles comentarios que James siempre había sido un hombre especial, alguien a quien cuidar y admirar. Durante los primeros meses fue fácil pasar por alto las diferencias. James seguía siendo el hombre encantador del que se había enamorado, y los pequeños momentos de frialdad quedaban rápidamente eclipsados por gestos de afecto. Pero una noche, mientras organizaba el salón, Marina encontró una caja con recuerdos de la infancia de James. Dentro había cartas, fotos e incluso recortes de periódico guardados con un extraño celo. Antes de que pudiera comprender el motivo de su inquietud, sintió su presencia detrás de ella. «¿Qué estás haciendo?». Su tono seco y la rigidez de su expresión la hicieron retroceder. Nunca le había visto así. «Solo estaba ordenando», respondió ella, intentando parecer tranquila. Él cerró la caja con un movimiento brusco y luego sonrió. La sonrisa que antes la hacía derretirse ahora parecía forzada. «Algunas cosas deben permanecer en el pasado, amor». Marina quiso ignorar la sensación de que algo iba mal. Después de todo, su amor era fuerte. ¿Verdad? La casa de Marina y James era preciosa, decorada con muebles sofisticados y colores neutros. Pero había algo en ella que la hacía sentirse como una visitante. Alguien que tenía que encajar en un espacio donde las reglas ya habían sido establecidas mucho antes de su llegada. La familia de James orbitaba a su alrededor con una devoción casi religiosa. Su madre, Eleanor, tenía una mirada severa, siempre evaluando cada movimiento de su nuera. Sus hermanas, Charlotte y Vivian, nunca se mostraban abiertamente hostiles, pero había un aire de exclusión en cada mirada que intercambiaban. Marina se dio cuenta de que, para todas ellas, James no era solo un hombre. Era un pilar, un símbolo de la familia que había que proteger a toda costa. Al principio, Marina pensó que todo era cuestión de adaptación, pero con el paso de los meses quedó claro que no era solo su presencia lo que toleraba con dificultad. Su propia identidad empezaba a disolverse en aquel nuevo mundo. Al principio, las peticiones de James parecían inofensivas. Le gustaba una casa impecablemente organizada, las comidas cuidadosamente preparadas y la ropa pulcramente planchada y doblada. «Me gustan las cosas a mi manera», decía sonriendo. Marina, deseosa de ser una buena esposa, se esforzaba por satisfacer sus expectativas. Pero las peticiones se convirtieron en obligaciones silenciosas. Si la casa no tenía el aspecto que él quería, había una mirada de desaprobación. Si la comida no tenía el condimento adecuado, se lanzaba un comentario seco. Poco a poco, se dio cuenta de que nunca había elogios. Solo correcciones. Solo comentarios sobre cómo se podía mejorar algo. Una noche, mientras recogía los platos de la cena, a Marina se le escapó un vaso de las manos. El ruido del vaso al caer al suelo le hizo contener la respiración. James, que hasta entonces había parecido distraído con su teléfono móvil, levantó la vista de forma lenta y controlada. «Tienes que tener más cuidado, Marina». Era una frase sencilla, pero dicha con una frialdad que le produjo un escalofrío. Al día siguiente, se volvió más cautelosa con cada movimiento. La primera señal real de peligro llegó semanas después. Marina había salido a visitar a Sofía, que estaba de paso por la ciudad, sin avisar a James. Cuando volvió a casa, lo encontró sentado en el salón esperando. Su mirada era oscura, su expresión inmóvil. «¿Dónde estabas?», le explicó, pero James no pareció interesado en su respuesta. Se levantó despacio, se acercó a ella y le sujetó la cara con fuerza entre las manos. «Tienes que avisarme antes de irte». La rigidez de sus dedos le aceleró el corazón. Cuando la soltó, sonrió y le besó la frente. «Es solo porque me importas». Aquella noche, Marina no pudo dormir.
La advertencia silenciosa resonaba en su mente. James era un hombre enamorado, siempre lo había estado. Pero ahora, el amor parecía tener bordes afilados, demasiado afilados para no cortarse. Se suponía que el traslado a la nueva casa era un nuevo comienzo. Al menos eso se repetía Marina, mientras miraba las cajas apiladas en el salón. La habitación era espaciosa, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol sin restricciones. A pocos metros, un camino de tierra serpenteaba entre densos bosques, alejándolos de su entorno y del mundo exterior. James sonrió ante su expresión contemplativa. Ahora tenemos un lugar propio, sin interferencias. Marina asintió, intentando compartir la emoción de su marido, pero mientras él hablaba de lo agradable que sería tener más intimidad, ella sintió que un peso se asentaba en su interior. Los primeros días fueron tranquilos, marcados por el olor a madera recién pintada y la promesa de una nueva etapa. James parecía satisfecho con el cambio, y durante un tiempo, Marina se permitió creer que las tensiones del pasado habían quedado atrás. Pero pronto se dio cuenta de que este aislamiento no la hacía más libre. Las visitas a la ciudad eran cada vez menos frecuentes. Cuando ella le proponía salir, James encontraba una razón para quedarse. Si necesitaba algo, iba a buscarlo él mismo. Si mencionaba que echaba de menos a Sofía, le recordaba que ahora tenía todo lo que necesitaba en casa. «Me tienes a mí, Marina. No es suficiente». Había algo en la forma en que él lo decía que hacía que ella se tragara sus palabras. La rutina se convirtió en un ciclo predecible de pasos cuidadosamente medidos. Ella cocinaba, limpiaba y lo esperaba. Cuando llegaba, sonreía y le abrazaba, elogiando su dedicación, pero había una expectativa tácita en el aire. Si algo no estaba como a él le gustaba, se hacía el silencio en la mesa. Con el tiempo, los gestos de afecto fueron acompañados de sombras. Si Marina tardaba demasiado en responder a un mensaje, él le preguntaba por qué estaba tan distraída. Si se reía sola mirando el móvil, él quería saber por qué. Una vez se olvidó el teléfono en el salón. Cuando volvió, encontró a James hojeando sus mensajes. «¿No confías en mí?», le preguntó ella, cogiéndole el aparato de las manos. «Claro que confío. Pero tú también confías en mí, ¿verdad?». La entonación sonaba a trampa. Marina sintió una opresión en el pecho, pero forzó una sonrisa. «Sí, confío en ti». La rodeó con los brazos y le besó el hombro. «Entonces no hay nada de qué preocuparse». Pero lo había. Las excusas empezaron a sucederse con más frecuencia. Nunca se equivocaba. Cuando le subía la voz, le echaba la culpa al estrés del trabajo. Cuando la sujetaba fuertemente por la muñeca, decía que no se daba cuenta de su propia fuerza. Y cuando la veía llorar, se disculpaba diciendo que la quería más que a nada. «Sabes que no haría nada que te hiciera daño, ¿verdad?». Y Marina quería creerlo. Pero cada vez que se miraba al espejo, sus ojos se apagaban. La soledad se hizo tan presente como el aire que respiraba. Cada vez que intentaba contarle algo a alguien, era como si sus palabras perdieran fuerza antes de ser pronunciadas. Incluso su madre, en una rara llamada telefónica, minimizó su angustia. «El matrimonio es así, hija mía, tiene sus altibajos». Y entonces Marina se dio cuenta de que, dentro de aquella casa aislada, su voz no tenía eco. El reloj de pared marcaba las 3 de la tarde cuando Marina colgó el teléfono, sintiendo una opresión en el pecho. Había ganado la oportunidad de dar clases particulares a niños de la ciudad vecina, una oportunidad de recuperar parte de su independencia. El director de la escuela parecía satisfecho con sus cualificaciones, y la idea de abandonar aquella casa durante unas horas al día le produjo una chispa de alivio. Cuando le dio la noticia a James, esperaba que se resistiera, pero
Para su sorpresa, él se limitó a sonreír. ¿Un trabajo? ¡Qué interesante! La ambigua respuesta la puso en alerta, pero él no dijo nada más en ese momento. Al día siguiente, mientras Marina se preparaba para salir, James la observó desde el umbral de la puerta de su habitación. «No tienes que trabajar. Yo me ocuparé de todo». Intentó mantener la voz firme. «Pero quiero hacerlo. Es bueno para mí». La miró fijamente durante un instante antes de dar un paso adelante y recogerle un mechón suelto. «Mientras no se interponga en nuestra boda». Sonrió y se dirigió a la escuela, tratando de ignorar la sensación de que acababa de cometer un error. Durante los primeros días, las clases fueron su pequeña burbuja de libertad. Los niños la apreciaban y la directora alababa su dedicación. Sin embargo, la sensación de que la vigilaban la perseguía. James empezó a visitarla en el colegio, a llevarle café, a recogerla al final del día, a controlar sus horarios. Sonreía a los profesores y se presentaba como su cariñoso marido. Pero cuando estaban solos, Marina sentía que la tensión crecía. «No me respondes enseguida», comentó una noche mientras cenaban. «Estaba dando clases». «¿Y si era una emergencia?», suspiró, intentando mantener la calma. «No puedes esperar que esté disponible todo el tiempo». James dejó el tenedor. Se limpió los labios con la servilleta y sonrió. «Pero lo estoy». La respuesta le produjo un escalofrío. Los pequeños gestos de control se intensificaron. Si ella tardaba en responder a un mensaje, él le preguntaba dónde había estado. Si ella mencionaba algo del trabajo que él aún no sabía, James exigía detalles. A la semana siguiente, Marina descubrió que habían cambiado la cerradura de la puerta de su casa. «¿Por qué lo has hecho?», preguntó, tratando de ocultar la desesperación en su voz. «Medidas de seguridad. ¿No crees que es peligroso salir y dejar la casa vulnerable?». Se mordió la lengua para no preguntarle si la consideraba un riesgo. Pero la gota que colmó el vaso llegó una noche aparentemente banal. Una discusión sin importancia. Un plato sucio en el fregadero, una respuesta impaciente. Marina se dio la vuelta para salir de la cocina, y fue entonces cuando sintió la mano de él en su brazo. El tirón fue rápido pero brutal. Ella tropezó y se golpeó la cadera con el borde de la mesa. Por un segundo, el tiempo se detuvo. James la soltó inmediatamente y se pasó las manos por la cara. «No pretendía... Sabes que nunca haría eso». Marina se llevó los dedos al punto dolorido y se apartó. «Pero lo hiciste». El silencio entre ellos fue ensordecedor. Por primera vez, Marina no solo sintió miedo, sintió que si no salía de aquella casa, quizá nunca se iría de verdad. La noche estaba helada cuando Marina sintió el fuerte viento contra su piel. El sonido de la cerradura girando detrás de ella hizo que su corazón se acelerara. La puerta estaba cerrada. Dentro, James permanecía impasible, observándola a través de la ventana con una mirada que mezclaba frialdad y superioridad. «Esto es para que aprendas a respetar las normas», dijo, con la voz amortiguada por el cristal. Intentó abrir la puerta de nuevo, con el pánico creciendo en su pecho. «James, por favor». Pero él se limitó a cruzarse de brazos, como si esperara a que ella le suplicara más. La calle vacía parecía un abismo. Los vecinos estaban lejos, y la ciudad aún más. El frío le rasgaba la piel, y Marina sintió la primera punzada de auténtica desesperación. Llamó con más fuerza a la puerta. «Déjame entrar». James no contestó. Apagó las luces de la habitación y la dejó allí, sola en la oscuridad. Marina se abrazó al cuerpo, intentando contener los temblores. Permaneció allí durante minutos que parecieron horas, con la mente dándole vueltas entre el miedo y la rabia. Siempre intentaba justificar sus actos, pero ahora algo en su interior se rompía. Cuando por fin se abrió la puerta, James la miró con una sonrisa de satisfacción en los labios.
Espero que esto te haya enseñado algo. Marina entró sin decir palabra, pero aquella noche, tumbada en la cama junto a él, supo que no habría otra oportunidad. Tenía que marcharse. Al día siguiente, Marina fue a casa de su suegra. Eleanor la recibió con la misma expresión indiferente de siempre. James se excedió ayer, empezó Marina, sintiendo que se le quebraba la voz. Pero eso no está bien. Necesita ayuda. La respuesta llegó seca. Tienes que darte cuenta de que James siempre ha sido así. Es intenso, apasionado. Marina apretó los puños. Eso no es pasión. Eleanor suspiró, alisándose la manga de la chaqueta. ¿Crees que encontrarás algo mejor ahí fuera? ¿Quieres tirar por la borda todo lo que has construido? La mirada de su suegra era fría, casi aburrida. Si dependiera de mí, sabría qué hacer. Un matrimonio exige sacrificios, Marina. Abrió la boca para replicar, pero se dio cuenta de que no valía la pena. En ese momento, se dio cuenta de que no había nadie que pudiera salvarla. Tendría que salvarse a sí misma. Aquella noche, Marina esperó a que James se durmiera. Su cuerpo temblaba mientras cogía una pequeña bolsa y metía dentro solo lo imprescindible: teléfono móvil, documentos, un poco de dinero escondido, nada que llamara la atención. Cada paso hacia la puerta le parecía una eternidad. Al girar el picaporte, contuvo la respiración. La madera crujió. Se quedó paralizada. James se removió en la cama, murmurando algo. Marina cerró los ojos y esperó. Silencio. Con el corazón martilleándole en el pecho, salió al exterior, sintiendo cómo el frío aire nocturno envolvía su piel. Un paso, 2, 3, y entonces, por primera vez en años, echó a correr sin mirar atrás. El asfalto húmedo reflejaba las luces lejanas de la ciudad, mientras Marina corría, con los pies descalzos, rozando el suelo áspero. El viento le cortaba la piel, pero no se detuvo. No podía detenerse. El silencio de la noche solo se veía interrumpido por el sonido de su respiración acelerada y el susurro de los árboles que la rodeaban. Cada paso que daba parecía resonar en su pecho, como un tambor que marcaba su huida. Le dolía el cuerpo, le ardían los pulmones, pero la adrenalina la impulsaba a seguir adelante. Cada metro que caminaba era un paso más para alejarse de la prisión invisible que la había retenido durante tanto tiempo. No sabía exactamente a dónde iba. Solo corría. Después de lo que le pareció una eternidad, Marina divisó un pequeño edificio abandonado junto a la carretera. Un viejo cobertizo de madera, olvidado por el tiempo. Con el corazón acelerado, empujó la desgastada puerta de madera y se acurrucó en un rincón oscuro, abrazando las rodillas contra el pecho. Allí, sola, dejó salir las lágrimas. No era tristeza, no era miedo, era un peso que se disolvía, capa a capa, con cada sollozo. Era libre. ¿Y ahora qué? El primer amanecer lejos de James fue silencioso. Marina se despertó con los primeros rayos de sol que entraban por las grietas de la madera y sintió el frío de la mañana penetrando en su piel. Con los ojos pesados y los músculos agarrotados, salió del cobertizo y caminó lentamente hacia la carretera. No sabía a dónde ir, pero eso no importaba. Cualquier camino era mejor que el que había dejado atrás. Entonces vibró su teléfono. Dudó un momento antes de mirar la pantalla. 32 llamadas perdidas. El nombre de James parpadeó como una amenaza. Se le apretó el pecho, el miedo volvía con fuerza. Los mensajes no tardaron en llegar. Primero, una serie de disculpas desesperadas. Luego, frases llenas de ira. El brusco cambio de tono no la sorprendió. «Ven a casa ahora. No puedes hacerme esto. Eres mía, Marina». Ella tembló, pero esta vez no era de miedo, era rebeldía. Borró los mensajes y bloqueó el número.
Su corazón latía con fuerza mientras levantaba la cara hacia el cielo abierto. Por primera vez no había cadenas invisibles a su alrededor. Aún quedaba mucho que afrontar. Pero ahora, por fin, tenía algo que creía haber perdido desde hacía mucho tiempo. Una elección. Respiró hondo y dio el primer paso hacia el futuro.